Hola, ¿qué tal chicos y chicas de 11º grado? Hoy quiero explicarte un video relacionado con la potencia eléctrica. Ya verás qué fácil es. A continuación te la voy a explicar. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se transmite a un aparato conectado a un circuito eléctrico, donde hay transformación de energía eléctrica en otro tipo de energía. De acuerdo a esta definición, vamos a deducir las fórmulas para calcular la potencia eléctrica. Sabemos que la potencia mecánica es el trabajo mecánico entre el tiempo. En este caso vamos a considerar esta potencia como la potencia eléctrica, que va a ser el trabajo eléctrico entre el tiempo. Y de esta manera obtenemos la ecuación número 1. La potencia, sabemos que el trabajo es voltaje por intensidad por tiempo. Por lo tanto, al hacer la sustitución, tendríamos que la potencia eléctrica es voltaje por intensidad por tiempo, y eso dividido entre tiempo. Aquí podemos cancelar los tiempos. Por lo tanto, nos quedaría que la potencia es igual producto del voltaje por la intensidad, o bien la intensidad por el voltaje. Y de esta manera obtendríamos la segunda ecuación. Y también sabemos que la intensidad es voltaje entre resistencia. Al hacer la sustitución de esta ecuación número 2, que es intensidad por voltaje, la intensidad es voltaje sobre resistencia multiplicado por voltaje, y de esta forma obtenemos la cuarta fórmula, que es voltaje por voltaje al cuadrado entre resistencia. Y por último, sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Por tanto, la potencia es igual a la intensidad, y el voltaje, que es intensidad por resistencia. Intensidad por intensidad, intensidad al cuadrado por la resistencia. Y de esta forma obtenemos la tercera ecuación. Potencia igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Potencia igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia. Potencia es igual a intensidad por voltaje, y potencia es igual a trabajo entre tiempo. Y las unidades de la potencia: P es potencia eléctrica, el trabajo es en joule y el tiempo es segundo. Por lo tanto, la potencia eléctrica es joule sobre segundo, y joule sobre segundo es watt. La I, que es intensidad de corriente eléctrica, eso se mide en amper. B, que es voltaje, en voltio. R, resistencia eléctrica, eso se mide en ohm. Resistencia eléctrica, lo cual lo vamos a medir en ohmios o ohm. Y la T minúscula es el tiempo, que lo vamos a medir en segundos.
Y de esta forma tenemos las ecuaciones y las unidades de medición para la potencia eléctrica. A continuación vamos a resolver problemas relacionados con la potencia eléctrica. Ya verás qué fácil es. En este problema número 1, vamos a calcular la potencia que consume un horno eléctrico, cuyo voltaje es de 440 voltios, por el cual circulan 0,8 amperes de corriente. Una vez que hemos leído, analizado e interpretado este problema, procedemos a extraer los datos. Una vez que hemos leído, analizado e interpretado los datos de este problema, lo que vamos a determinar es la potencia eléctrica, la cual se mide en Joule. Otro dato interesante que nos brinda el problema es el voltaje, que son 440 voltios. De igual manera, se nos brinda la intensidad de corriente, que es 0,8 amperios. Una vez que hemos extraído los datos de este problema, nuestro siguiente paso es encontrar su solución. Si tenemos el voltaje y la intensidad, vamos a ver cuál de estas 4 ecuaciones nos sirve para calcular la potencia eléctrica. Y en este caso sería la segunda fórmula. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Hacemos la sustitución correspondiente. La intensidad es 0,8 amperes y el voltaje son 440 voltios. Y hagamos la multiplicación o el producto de 0,8 por 440 voltios y como resultado obtenemos 352 y amperes por voltio. Eso nos da como resultado watt. Y de esta forma hemos calculado que la potencia que consume este horno eléctrico al conectarlo a una fuente de 440 voltios y por el cual circula una corriente de 0,8 amperios es de 352 watts. En este segundo problema tenemos que una corriente de 6 amperios fluye por una resistencia de 300 ohms. Durante una hora, ¿cuál es su potencia disipada y cuánto calor se genera en Joule? De acuerdo al análisis e interpretación de este problema, los datos tenemos que la corriente son 6 amperios. Esa es la intensidad. Fluye por una resistencia de 300 ohms. Durante una hora. Sabemos que una hora en segundos son 3600 segundos, correcto. Tenemos dos incógnitas. Una de ellas, la potencia disipada. Y un segundo inciso, cuánto calor se genera en Joule. Ese es el trabajo eléctrico.
De acuerdo a los datos que hemos extraído del problema, en nuestra solución, la potencia, si conocemos la intensidad y la resistencia, podemos utilizar la tercera fórmula: intensidad al cuadrado por resistencia. De acuerdo a los datos obtenidos, conocemos la intensidad, que son 6 amperios, y la resistencia 300 ohm. Por lo tanto, podemos utilizar la tercera ecuación, que es potencia es igual a I cuadrado por R. Hagamos la sustitución correspondiente. La intensidad son 6 amperios. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y los 300 ohm, que equivale a la resistencia. 6 al cuadrado, 36 amperes al cuadrado por 300 ohm. Realicemos esa multiplicación. 36 por 300. Eso nos da como resultado 10.800, y ampere al cuadrado por ohm es watt. Ese sería el cálculo de la potencia disipada por este aparato. Una vez que tenemos el valor de la potencia, vamos a encontrar el calor que se genera en Joule, que sería el trabajo eléctrico. Sabemos que la potencia es trabajo entre tiempo. De aquí podemos despejar que el trabajo eléctrico es igual a la potencia, y el tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Hagamos esa sustitución correspondiente. La potencia, que son 10.800 watts, y un watt equivale a joule sobre segundo. Eso lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es una hora, 3.600 segundos. Podemos cancelar los segundos y efectuemos esta multiplicación de 10.800 por 3.600 segundos. Eso nos da un valor de 38.880.000 joule. Haciendo uso de la notación científica, tenemos aquí el espacio. Vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios hacia la izquierda. Y redondeamos 3,89 por 10 a la 7 joule. De esta forma hemos calculado cuánto calor se genera en joule, es decir, el trabajo, que es 3,89 por 10 a la 7 joule. En este problema número 3, determine la potencia eléctrica. La cual la vamos a su unidad de medida, es el watt. De un abanico de techo conectado a una fuente de 110 voltios. Cuando el equipo presenta una resistencia de 15 ohm. De acuerdo a los datos presentados, para resolver este problema, vamos a ver cuál de las tres fórmulas podemos utilizar para la potencia eléctrica, sabiendo que nos dan el voltaje y la resistencia. Efectivamente, sería la fórmula número 4. Potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Hagamos la sustitución correspondiente. El voltaje son 110 voltios
Eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre la resistencia, que son 15 ohm. Efectuemos esa potencia. 110 al cuadrado nos da como resultado 12.100 voltios cuadrados entre 15 ohm. Efectuemos esa división. 12.100 entre 15 ohm. Tendremos como resultado 806,67 watts, puesto que voltio al cuadrado entre ohm es watt. Y de esta forma hemos resuelto otro problema donde vamos a calcular la potencia. Espero que con la resolución de estos ejercicios te ayude a resolver los propuestos. Nos veremos en el próximo video. Saludos, estudiantes. Muchísimas gracias.